¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestras clases en línea, vamos a continuar con la segunda sesión de esta semana y vamos a hablar ya de los síntomas del aparato o de las patologías del aparato genital femenino, ¿sale? Ya dejamos atrás todas las patologías de sistema urinario, sistema renal como tal, vamos a hablar ya de sistema genital, ¿sale? Entonces, vamos a recordar un poco que en cuanto a los síntomas o a las patologías que pudiera presentar el aparato genital femenino, en concreto, pues algunas infecciones, ajá. Vamos a ver que las molestias como tal vulvovaginales son algo muy frecuente, o sea, son un motivo de consulta bastante frecuente, ya que tienen una elevada incidencia y bueno, esto es en una gran parte por una patología infecciosa. Vamos a recordar que la vagina pues es un conducto que carece de glándulas como tal, o sea, glándulas propias. Ajá. Está tapizado por un epitelio plano estratificado. Ujú. Y normalmente tiene un flujo. Ujú. Este flujo es blanco y aparte no huele a nada. Ajá, es inodoro. Ujú. Proviene del drenaje blanco, en ocasiones puede llegar a ser transparente, y este flujo va a provenir del drenaje en la vagina de distintas glándulas, como serían las glándulas vestibulares, las glándulas de Bartolín, glándulas del cervix, del endometrio, etcétera. ¿Sale? Todas esas estructuras que rodean o que están en relación cercana, en relación anatómica cercana con la vagina, de ahí es de donde vamos a tener de ahí es de donde vamos a tener este flujo. Ok, entonces, vamos a empezar hablando de un término que se llama leucorrea. Ajá, como les decía, el flujo normal es transparente o blanco, no homogéneo e inodoro, es decir, no huele a nada. De manera normal existe un flujo. Ajá. En algunas pacientes puede que haya, en algunas pacientes puede que no haya, o sea, tan mínimo que pues realmente no haya. Ajá. Pero de manera natural existe este flujo. Ahora, leucorrea se le hace para, o se utiliza este término para denominar a este flujo. Recordemos que leucos es blanco, entonces este flujo se denomina leucorrea. Ajá. Puede haber en ocasiones algunos que digan que es leucorrea patológica. Ajá. Esta leucorrea que ya representa ahora sí un problema infeccioso. Una leucorrea patológica o puede también encontrarse como leucorrea fisiológica. Ajá. Entonces, esos son, digamos, los conceptos que estaríamos manejando, tanto leucorrea fisiológica como leucorrea patológica. Como ya les había mencionado al inicio, pues esta secreción va a provenir de las glándulas de Bartolín, del cervix, el endometrio, etcétera. ¿Sale? En condiciones normales, la vagina va a ser un medio ácido. Ajá. El bacilo de Doderlein es el responsable de acidificar el medio vaginal, ya que este bacilo produce ácido láctico, haciendo que el pH sea de 4 en la mujer en edad fértil. Por ejemplo, esto nos va a ayudar a que, por ejemplo, sea una cierta limitación para algunos patógenos de que se puedan desarrollar, es decir, no se van a poder desarrollar en este pH ácido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pacientes que tienen alguna deficiencia de estrógenos, como por ejemplo serían las pacientes que ya tienen menopausia? Por ejemplo, en ellas el pH suele ser superior a 6. Ajá, entonces, esta alcalinización del pH va a hacer que ciertos agentes que se encuentran en la microbiota vaginal normal y que bajo estas condiciones de pH en 4 no son o no se desarrollan para generar una enfermedad, ya con una alcalinización de este pH, entonces sí se van a poder desarrollar y sí nos van a poder generar una patología. ¿Sale? Vamos a ver que la flora vaginal normal pues va a estar constituida por tanto por microorganismos aerobios, son aerobios, y en ella podemos encontrar microorganismos tanto patógenos, bueno, que son patógenos bajo ciertas circunstancias, como les decía, ¿no?
Entonces, por ejemplo, como la E. coli, como Candida albicans, como Staphylococcus aureus, ¿sale? Entonces, todo esto va a depender entonces de el pH, de qué también esté ahí eh, esa microbiota vaginal, qué tanto equilibrio tenga junto con este bacilo de Doderlein para que no tengamos ningún desarrollo patológico. Hay personas, por ejemplo, o hay chicas que sienten molestias previas a o en los días periovulatorios. Esto se da porque el pH se va alcalinizando conforme vamos llegando a estos días y esto va a permitir pues que se generen estas infecciones. Ok, en cuanto a la etiología de esta leucorrea, pues más del 90% de estas infecciones pues van a estar causadas por alguno de los siguientes tres, ¿no? La Gardnerella vaginalis, que es más frecuente, es la más frecuente en un 40 a 50% de los casos, aunque muchas veces pasa inadvertido, por lo que su diagnóstico eh, es menor que los casos de candidiasis, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, cándida, principalmente cándida albicans, que esta abarca un 20-25% de estas infecciones. Sin embargo, no es la más frecuente, pero sí es la más sintomática. Ajá. De ahí que sea la que más se diagnostique. Esta cándida va a ser, ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que pues sí le da mucha comezón a la paciente. Y por último, tenemos a la tricomona vaginalis, que es un 15 a 20%, ¿sale? Entonces, esta sí es considerada una infección de transmisión sexual, ¿sale? Como les decía, pues abarca del 15 a 20% y el 10% restante van a incluir vaginitis por algún cuerpo extraño, una vaginitis atrófica, clamidia, gonorrea, micoplasma, herpes, parásitos, etcétera. Una lista muy larga, ¿sale? Pero si existe, por ejemplo, alguna ulceración vulvar, se debe pensar, por ejemplo, en sífilis, herpes o algún linfogranuloma venéreo, ¿no? Todas estas, pues, son características que vamos a ver. Sin embargo, para las características de la leucorrea y fines de la clase, estos tres son los que más nos van a interesar. Vamos a iniciar entonces con la Gardnerella vaginalis. ¿Sale? Esta también se le puede conocer como vaginosis bacteriana. Y como les decía hace rato, es la infección vaginal más predominante en mujeres en edad reproductiva de países desarrollados. Ajá. Esto va a resultar, o la infección por Gardnerella resulta de la sustitución de la microbiota vaginal normal por altas concentraciones de Gardnerella vaginales, micoplasma y bacterias anaerobias. En el 50 al 70% de las mujeres con esta patología van a cursar asintomáticas. Únicamente van a notar en algunos casos un poquito más de flujo, pero hasta ahí. En el caso de las pacientes que sí son sintomáticas, van a aumentar el flujo y va a ser de color blanco grisáceo. Ajá. En ocasiones puede llegar a oler mal. Ujú. Casi no se van a asociar signos inflamatorios, o sea, no vamos a tener alguna comezón, algún dolor, ardor, etcétera. Va a ser muy raro. El edema tampoco va a haber. Esta como tal no se trata de una infección de transmisión sexual y sin embargo son factores de riesgo por la variación que pueden hacer en el pH, el dispositivo intrauterino y tener la gestación previa debido a la cascada hormonal que tienen, es decir, que la paciente se encuentre embarazada. Vean entonces las características de esa leucorrea, ¿no? Como es un color blanco grisáceo y vean ahí está incluso un poquito ahí más hiperémico ese cervix, ¿no? Se ve un poco más rojo, más eritematoso, pero vean únicamente, pues prácticamente todo el resto de las paredes se ve normal y únicamente presenta esa leucorrea blanco grisácea, ¿sale? En cuanto al diagnóstico,
le vamos a encontrar que el pH vaginal es mayor a 4.5 y que la prueba de aminas es positiva. Ajá. ¿Qué es una prueba de aminas? Entonces, en un portaobjetos con una muestra de flujo vaginal se va a agregar una gota de hidróxido de potasio al 10% e inmediatamente se va a producir la liberación de aminas que conlleva a la aparición de un olor fétido. ¿Sale? También podemos hacer un frotis con tinción de Gram y ahí vamos a encontrar la presencia de algo que se llama clue cells, que no es más que la fijación de los cocobacilos en la superficie de las células vaginales, ¿no? Vean entonces ahí en la imagen todas las celulitas, esos puntitos morados que parecen como confeti, si se fijan, están rodeando a una célula vaginal y entonces esas son las clue cells que nosotros vamos a ver con el frotis en la tinción de Gram. ¿Sale? En cuanto al tratamiento, únicamente pues los vamos a mencionar. Se puede utilizar metronidazol o clindamicina. La importancia de dar tratamiento, la importancia de esta patología se debe a las complicaciones con las que se relaciona. Por ejemplo, en el embarazo puede estar relacionada con una amenaza de parto pretérmino, una ruptura prematura de membranas o una endometriosis, ya sea posparto o posaborto. ¿Sale? Está indicado hacer tratamiento, por ejemplo, en el caso de las mujeres sintomáticas, bueno, las mujeres sintomáticas, a las que están embarazadas y a las mujeres asintomáticas si van a ser sometidas a intervenciones ginecológicas, como por ejemplo lo sería que se van a poner el DIU, que se van a tomar una biopsia de endometrio, se van a hacer un legrado, va a haber una histeroscopía, etc. Como tal, aquí no se le va a dar tratamiento a la pareja, pero si es muy recidivante la enfermedad, entonces sí hay que darle tratamiento a la pareja, ¿sale? Como les decía, metronidazol y clindamicina, pues son los fármacos de elección para esta enfermedad. Vamos entonces ahora con cándida. La candidiasis en el 80-90% de los casos va a estar producida por Candida albicans. Cándida, pues es un género muy grande, pero en el 80-90% de los casos está Candida albicans. ¿Sale? ¿Cómo se va a ver? La leucorrea aquí sí va a tener una característica muy típica. Va a ser de color blanco, va a ser pastosa, parecida más o menos al de yogur o a queso. Se adhiere a las paredes vaginales y a la vulva. Vean ahí la imagen, cómo está muy pastosa y bien pegada, a diferencia de lo que veíamos en la garnerela, que era el flujo más líquido. Vean aquí cómo esa leucorrea está pegada a las paredes de la vagina, ¿sale? Esta se puede asociar a algunas molestias urinarias o a algunas molestias cuando hay relaciones sexuales, ¿sale? Es la microbiota más frecuente, es decir, esta sí se va a encontrar de manera normal como flora habitual en la vagina, pero al tener un cambio de pH, como ya habíamos mencionado, un cambio en la acidez, esto va a permitir su proliferación. ¿Sale? En cuanto al diagnóstico, pues bueno, aquí no vamos a tener una tanta variación en el pH vaginal. Va a ser de 4 a 4.5 el pH vaginal. Y podemos utilizar un frotis en fresco donde vamos a observar los micelios o las esporas, que son lo que vemos ahí en la imagen. Y también se puede hacer un cultivo vaginal, que sería el método más sensible y específico en medio de Saburot, ¿sale? Sin embargo, pues con la clínica vamos a ver que estas pacientes les da muchísima comezón. Es, digamos, la más sintomática de todas, como habíamos dicho. Entonces estas pacientes sí van a acudir porque además de la leucorrea, que ya vimos sus características, el principal dato que predomina en la candidiasis es la comezón, ¿sale? En cuanto al tratamiento, igual nada más lo vamos a mencionar.
Vía vaginal se puede utilizar clotrimazol, miconazol, ketoconazol, fenticonazol y sertaconazol. Y vía oral podemos utilizar itraconazol, fluconazol y ketoconazol. ¿Sale? Normalmente, o lo más común, es que se utilice la vía vaginal, aunque la vía oral, por ejemplo, tiene la ventaja de llegar al reservorio intestinal y, si bien está contraindicada en el embarazo, se puede reservar para las recidivas o los casos con afectación digestiva asociada. ¿Sale? Aquí, en cuanto a la pareja, solo se va a realizar si la pareja tiene síntomas o en casos de que la paciente tenga un cuadro recidivante, es decir, que tenga más de 4 episodios anuales, 4 o más, entonces sí se va a dar tratamiento a la pareja. Ajá. Ok. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, no estamos en el salón, pero pues yo normalmente con esta imagen les preguntaría que, cómo está vestida o qué estilo de vestimenta tiene la chica de la imagen. ¿Sale? Entonces, esperaría que ustedes me respondieran que pues es una chica country. ¿Sale? Entonces, ustedes van a escuchar cuando estén en el hospital este término. Ajá. Las chicas country. Entonces, ¿por qué las chicas country? Bueno, porque la siguiente infección que vamos a ver son las chicas con tricomona vaginales. Entonces, por eso le llama las chicas country con tricomona. ¿Sale? Entonces, esta sí va a ser una infección de transmisión sexual. Esta va a tener una elevada prevalencia y va a estar producida por un protozoo anaerobio y no es infrecuente que se asocie a otros microorganismos como la gonorrea o la clamidia. ¿Sale? ¿Cómo va a cursar? Va a cursar con un prurito vulvar muy intenso, escozor y un aumento del flujo vaginal. Ajá. La leucorrea aquí va a ser muy característica, va a ser amarillo grisáceo, espumosa y de mal olor. Ajá. Es frecuente la presencia de disuria. Uh-huh. Y en la exploración ginecológica podemos encontrar una vagina ligeramente enrojecida y un punteado rojo. Ajá. Algo que se le llama cervix en fresa. ¿Sale? Entonces vean ahí cómo es esa leucorrea, ¿no? Espumosa ahí en la imagen. Y vean, es como es amarillenta y espumosa. Huele muy mal. ¿Sale? Y vean ahí el cervix con los punteados rojos. ¿Sale? Ok. En cuanto al diagnóstico, el pH vaginal suele ser mayor a 4.5. Podemos hacer un frotis en fresco donde vamos a visualizar el protozoo que causa la enfermedad y tiene forma de pera con cilios en un extremo y en muchas ocasiones puede observarse que se mueve, ¿sale? Entonces véanlo ahí en la imagen, eso es lo que vamos a ver en el frotis en fresco, ¿sale? Se puede utilizar el cultivo vaginal y este es el método definitivo para el diagnóstico ya que es positivo en el 95% de los casos, ¿sale? Ok. En cuanto al tratamiento, se va a utilizar el metronidazol. Y pues igual, como les digo, nada más mencionarlo, no es necesario que se lo aprendan. ¿Sale? Entonces, eso va a ser lo que vamos a utilizar para tratamiento. Ujú. Bien, vamos ahora con las infecciones virales. Ujú. Si bien es poco probable que el BPH como tal me cause alguna leucorrea, porque su alteración es digamos como más estructural, sí lo tengo que revisar porque normalmente, sí lo tenemos que revisar porque normalmente lo podemos encontrar al observar alguna de las otras patologías. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no solo puedo yo decirle a mi paciente, pues sí tienes cándida, y si yo veo que ese cervix se encuentra con alguna lesión o con alguna normalidad de ese tejido, pues no le puedo decir a mi paciente, pues nada más ten tu tratamiento para cándida y ya vete a tu casa. No, entonces, por eso es que vamos a revisar el virus del papiloma humano, ¿sale? Entonces, es parte de la familia Papoviridae y va a ser un virus. Ajá, es un virus de ADN y se han encontrado alrededor de 150 tipos, ¿sale? Más de 150 tipos.
Normalmente, y lo más seguro, es que todos ya hayamos estado expuestos a alguno de estos 150 tipos. Sin embargo, hemos estado expuestos a tipos que no son tan agresivos. Ajá. Tipos que el cuerpo solito los puede eliminar y no hay ningún problema. El contagio de VPH se va a producir por microtraumas a través del coito, o que se generan durante el coito, con una persona infectada a través del canal vaginal o por medio de fomites. Ajá. Con un periodo de incubación entre 2 y 3 meses en promedio. ¿Sale? Este VPH pues va a constituir la infección de transmisión sexual más común. Prevalece o tiene una prevalencia de 10 a 4%. De esas, las mujeres pues en su mayoría esto es asintomático, en un 22%. Y en varones la prevalencia es menor, con valores máximos en la cuarta década de la vida. ¿Sale? Ok. Entonces vean qué alteraciones podemos tener, ¿no? En el cuello vaginal. Entonces vean, por ejemplo, esto Nick se, se asocia, es una escala de lesión. Ajá. Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? Normalmente el cervix se vería como la primera imagen inferior. Y vean, ya Nick 1 tenemos ahí una lesión. Vean el Nick 2 y el Nick 3. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque el BPH es el principal factor de riesgo para padecer cáncer cérvico-uterino. ¿Sale? Si yo encuentro a mi paciente que además de alguna infección de las que acabamos de ver, cándida, garnerela, tricomona, tiene su cervix en alguno de estos estadios, NIC 1, NIC 2, NIC 3, entonces estoy obligado a tomarle forzosamente el Papanicolau, si no es que mandarla incluso a la clínica de displasias para observar, tomar para meterla a protocolo de estudio. Ajá. Descartar que no haya una lesión precancerosa o incluso ya cancerosa. ¿Sale? Recuerden, lo más importante del cáncer cervicouterino es que se detecte a tiempo. ¿Sale? Como les decía, pues el VPH pues es la infección de transmisión sexual más común. 1% de las personas tienen una infección clínica y se va a dividir en bajo riesgo oncológico, es decir, los tipos 6 y 11. Recuerden que habíamos dicho que había más de 150. Entonces, de bajo riesgo oncológico, los virus 6, tipo 6 y 11 van a ser, digamos, como los más frecuentes, pero estos van a ser los ocasionantes de las verrugas o condilomas en este caso. ¿Sale? De ahí podemos tomar los menos frecuentes, que son 40, 42, 43, 44 y 54, y que en algunos casos puede que no se manifiesten, pero la manifestación de estos es, si bien no van a derivar a un cáncer, pero sí van a darnos la presencia de condilomas. Ahora vamos a ver los de alto riesgo oncológico, que son los más frecuentes, el 16 y el 18. Y también ahí vamos a poder encontrar el 31, el 33, 35, 39, etc. ¿Sale? Estos 16 y 18 van a aparecer en el 70% de los carcinomas de cervix. ¿Sale? O sea, son los más frecuentes. En el 99.7% de los tumores de cervix hay ADN de virus del papiloma humano, de tal modo que la infección por papiloma es causa necesaria, pero no suficiente para el cáncer de cervix. ¿Qué quiere decir esto? Es un factor de riesgo muy importante. Mi paciente puede tener virus de papiloma humano y puede que no le pase absolutamente nada, o puede tener virus de papiloma humano y puede que le dé cáncer cervicouterino. ¿Sale? Entonces, hay que tener bien en cuenta esto, y sobre todo, ustedes que estas infecciones tenemos una gran incidencia en personal sanitario. Ajá. Entonces, chicos, cuando ustedes vayan en general, siempre utilicen protección. Ajá. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, si un hombre está contagiado del VPH de alto riesgo oncológico,
ese hombre no va a tener manifestaciones clínicas, únicamente va a tener, va a ser portador, ¿sale? Entonces, si no se cuidan, si no utilizan un método de barrera, entonces pueden adquirir la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo oncológico y eso las pone en riesgo de padecer cáncer cérvico-uterino, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. Ok. Entonces, clínicamente, eh, vamos a poder encontrar varios tipos de infección y de lesiones. Por ejemplo, la infección latente va a presentar, o sea, va a haber ADN del virus, ajá, pero no vamos a tener ningún tipo de lesión histológica, ¿sale? En cuanto a la infección subclínica, vamos a tener lesiones colposcópicas, ajá, acetoblancas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a los pacientes cuando les hace el ginecólogo una colposcopía les pone ácido acético y esto nos va a dar la imagen blanquecina en la pared vaginal, ¿sale? A eso se le va a llamar leucoplasia. Y podemos también tener una displasia de ese epitelio vaginal, ¿sale? Y ya como tal la infección clínica van a ser las verrugas o los condilomas genitales, que son las lesiones más frecuentes del aparato genital externo, ¿sí? Van a consistir en lesiones exofíticas, vulvares y perianales, pruriginosas en algunos casos, no siempre, ajá. Van a ser blandas y de coloración grisácea o rosada. También pueden ser del color de la piel, pero por lo general son grisáceas o rosadas. Y los virus que más frecuentemente implicados en el desarrollo de condinomas son el 6 y el 11. ¿Sale? Entonces, estas lesiones se pueden agrupar en racimos de uvas, ¿sale? Pueden llegar a ser lesiones o acúmulos de lesiones bastante grandes, ¿sale? En cuanto al diagnóstico, pues bueno, es clínico, ¿sale? A simple vista se van a observar las lesiones en forma de coliflor. Y al momento que observamos el frotis o el papanicolau, vamos a encontrar coilocitos, perdón, así se les dice, que va a ser la célula epitelial con un núcleo engrosado, hipercromático y algo que se le llama vacuolización perinuclear, ¿sale? Es únicamente en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues únicamente aquí se va a hacer el tratamiento de las lesiones y mantener vigilancia. Como tal, el VPH ya no se quita, ¿sale? Aquí hay actualmente se comercializan dos tipos de vacunas para la prevención, tanto la bivalente, ajá, y la tetravalente, ¿sale? La bivalente tiene los tipos que causan, los tipos más frecuentes que causan cáncer cervicouterino y la tetravalente tiene tanto los tipos que causan cáncer cervicouterino como los tipos más frecuentes que causan condilomas, ¿sale? Entonces, la tetravalente tiene al 6 al 11, al 16 y al 18 y la bivalente únicamente solo tiene el 16 y el 18, ¿sale? Ok, vamos entonces ahora a hablar de las eh, metrorragias o hemorragias uterinas, ¿sale? Vamos a tener que las hemorragias uterinas se van a clasificar en los siguientes tipos. No cíclicas, ajá, que van a ser independientes a la menstruación, es decir, el sangrado no tiene que ver con la menstruación y estrictamente a esto se le va a llamar metrorragia, es decir, cuando no tiene nada que ver con la menstruación, ¿sale? Estrictamente a eso se le va a llamar metrorragia. Ahora, vamos a hablar de las hemorragias cíclicas, ajá. Y aquí vamos a tener dos conceptos. El sangrado cíclico puede ser hipermenorrea o menorragia, cualquiera de los dos, que hace referencia a pérdidas en una cantidad superior a 180 mililitros o de duración de más de 7 días o ambas que ocurren con intervalos regulares, ¿sale? Y polimenorrea, que es la menstruación es más frecuente en intervalos de la regla menores a 21 días, pero normal en cantidad y duración, ¿sí?
En cuanto a las causas, podemos tener causas orgánicas, como lo pudieran ser tumores, tanto malignos como benignos, algún traumatismo, endometriosis, coagulopatías, congestión venosa secundaria a insuficiencia cardíaca, todo esto. Y en cuanto, también se las podemos clasificar en disfuncionales. Aquí podemos tener, no hay una lesión orgánica como tal en las disfuncionales, pero sí hay una alteración en la regulación endocrina del ciclo, ¿sale? Es decir, en todo este ciclo, tanto de LH, FSH, todo eso, vamos a tener ahí la alteración. En la mayoría de estos casos vamos a encontrar que el endometrio se va a encontrar hiperplásico, ¿sale? Y estas van a ser frecuentes tras la menarquia y la perimenopausia debido a los ciclos anovulatorios. En cuanto al tratamiento, pues bueno, podemos utilizar tratamiento no hormonal, como serían pues antifibrinolíticos, antiinflamatorios no esteroideos, porque estos inhiben la prostaglandina sintetasa y por tanto los niveles endometriales de prostaglandinas vasodilatadoras van a ser inhibidos, ¿sale? Hormonalmente podemos utilizar estrógenos que se van a utilizar en hemorragias agudas y en endometrios atróficos y que al estimular la proliferación endometrial van a frenar el sangrado. Podemos utilizar también estrógenos y gestágenos que se emplean en hemorragias que son como por ejemplo moderadas. Por ejemplo, aquí podemos utilizar etinilestradiol o acetato de noretisterona. Siempre me ha costado otra noretisterona. Esa. ¿Sale? Podemos utilizar también progestágenos. Estos se van a administrar diariamente del día 5 al día 26 del ciclo y esto va a ayudar a controlar la pérdida hemática. También tenemos un dispositivo intrauterino con levonorgestrel que va a reducir el sangrado en más del 95% de los casos tratados con un beneficio máximo a los 6 meses. ¿Sale? Y ya las opciones más radicales, pues bueno, ya serían las quirúrgicas. Entonces el legrado, por ejemplo, es un método eficaz y que se puede utilizar de forma rápida y además va a proporcionar, la ventaja que tiene es que al hacer yo el legrado puedo obtener muestras de tejido endometrial y las puedo someter a estudio bajo microscopio para ver qué es lo que está pasando con ese endometrio, ¿sale? También podemos hacer de la ablación o resección endometrial, que pues son técnicas que buscan la destrucción o extirpación de una parte del endometrio, ¿sale? Y ya por último, pues el método más radical cuando todo ha fallado, pues la histerectomía, ¿sale? Está indicado pues cuando el tratamiento médico pues ha fallado y las mujeres pues ya no desean embarazarse, ¿sale? Entonces, todo esto es lo que tenemos que evaluar a una metrorragia, ¿sale? A una hemorragia uterina, esto es lo que tenemos que evaluar, ¿sale? Vamos a hablar ahora de lo que es dispareunia. Dispareunia como tal se define como la presencia de dolor genital recurrente o persistente durante el coito, ¿sale? Se puede dividir en superficial o profunda, siendo superficial que sea genitales externos, un poco del vestíbulo vaginal, y profunda ya al momento de que se realiza la penetración. Como tal, hablar de dispareunia es únicamente un síntoma. ¿Por qué? Porque podemos tener muchísimas causas, como podemos ver en este cuadro. Podemos tener una causa, por ejemplo, de endometriosis, que sería la principal causa de dispareunia profunda, es decir, ya cuando hay una penetración. Enfermedad pélvica inflamatoria, eso significa EPI, que también es causa de dispareunia profunda. Deficiencia de estrógenos. Esto, por ejemplo, es muy común en las pacientes menopáusicas o posmenopáusicas. Recuerden que los estrógenos nos van a ayudar a que ese epitelio vaginal tanto tenga más estratificación, o sea, no se haga plano. Recuerden que habíamos dicho que es un epitelio plano estratificado,
Entonces, esa estratificación va a depender en gran medida de los estrógenos. Las pacientes posmenopáusicas, al tener una deficiencia de estrógenos, ese epitelio se va a ir haciendo cada vez más plano. Ajá. Cada vez que se haga más plano, va a quedar más cerca de la pared y eso va a generar dolor. Ajá, dolor al coito. Entonces, eh, incluso estas pacientes posmenopáusicas nos pueden llegar a decir, es que tengo una sensación de resequedad en la vagina, ¿sale? Entonces, es por eso que esta deficiencia de estrógenos también nos puede causar dispareunia. La cistitis también puede ocasionarnos dispareunia por cercanía anatómica. En el caso, por ejemplo, de las pacientes que reciben terapia contra cáncer ginecológico, aquí es esta terapéutica, como no es selectiva, entonces va a afectar también las células del epitelio vaginal y podemos tener una fibrosis y una atrofia genital. Y también la presencia de un fibroma uterino puede ocasionar dispareunia por presión de la vejiga y el intestino. ¿Sale? Entonces, como ven, son muchísimas las causas. Digo, nos llevaríamos meses hablando de cada una, ¿sale? Pero es nada más para que lo tengan en cuenta, vean qué es lo que puede ocasionar esto y tengan en cuenta que si llega alguna paciente con refiriendo dolor al coito con dispareunia, entonces tendríamos que buscar o podríamos buscar alguna de estas causas, ¿sale? Entonces, hasta aquí la clase, chicos. Sigan con sus medidas de aislamiento. Cuídense mucho, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papás y nos estamos comunicando por aquí. La siguiente semana no voy a subir contenido porque es la semana de vacaciones, pero regresando de esa semana nuevamente se hará el contenido. ¿Sale? Saludos, cuídense.